El sonido de la risa de su madre resonaba a través de las delgadas paredes de su cabaña. Se mezclaba con el retumbar más profundo de la voz de un hombre, un sonido que hizo que el estómago de Sarah Lockwood, de 15 años, se revolviera de pavor. Se apretó contra los ásperos tablones de madera cerca de la puerta. Se esforzaba por oír la conversación que determinaría su destino. $40 y 2 caballos. La voz de su madre sonó aguda, en plena negociación. Es joven, sana y sabe cómo llevar una casa. No encontrarás una mejor en todo Rawlins, Wyoming. Las manos de Sarah temblaban mientras agarraba la gastada tela de su vestido de algodón. A través de la rendija de la puerta podía ver a Thomas Brennan. Era un viudo de 43 años, dueño de un rancho próspero pero aislado. Estaba a 15 millas al norte del pueblo. Su rostro curtido llevaba las marcas de demasiado whisky y muy poca amabilidad. Y la forma en que sus ojos la habían recorrido en la iglesia el domingo pasado le había puesto la piel de gallina. 35 y un caballo. Contraatacó Brennan. Tomó un largo trago de la botella que la madre de Sarah había puesto sobre la mesa. Los tiempos son duros, Margaret. Es una oferta generosa. La mano de su madre golpeó la mesa. Ella vale más que el ganado, Thomas. $40, 2 caballos, y tú pones el vestido de novia. Tendremos la ceremonia el próximo sábado en la iglesia. Sarah sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. El próximo sábado. 7 días. 7 días hasta que estuviera atada a un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre. Sería enviada a su rancho remoto, donde nadie la oiría si pedía ayuda. Su padre había muerto hacía 2 inviernos, dejándola solo con deudas, y con una madre cuya desesperación se había convertido en crueldad. Sarah tenía 4 hermanos menores, todos varones. Su madre le había dejado claro que el matrimonio de Sarah era la única forma de poner comida en la mesa. El viento de octubre de 1876 soplaba entre los aleros. Sarah se alejó de la puerta y corrió a la pequeña habitación que compartía con sus hermanos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar en su pecho. Tenía que pensar, tenía que planear. Huir parecía imposible en un pueblo donde todos se conocían, donde una chica sola sería vista y devuelta a su madre en cuestión de horas. Esa noche, después de que Brennan se fuera con la promesa de volver con el pago, Sarah permaneció despierta. Escuchaba la suave respiración de sus hermanos. La luna proyectaba sombras plateadas en el suelo. Se encontró rezando a un Dios que ya no estaba segura de que la escuchara. Pensó en su padre, que había sido amable y gentil. Él le había prometido que se casaría por amor cuando llegara el momento. Él nunca habría permitido esto. A la mañana siguiente, Sarah se levantó antes del amanecer para comenzar sus tareas. Sacó agua del pozo detrás de la casa. Sus brazos le dolían por el frío y el esfuerzo. Mientras llevaba el pesado cubo de vuelta a la cabaña, casi choca con una figura alta. Llevaba a su caballo por el camino principal. «Cuidado ahí», dijo una voz. Unas manos fuertes la sujetaron para evitar que derramara el agua. Sarah levantó la vista y vio el rostro de un hombre que había visto por el pueblo, pero con el que nunca había hablado. Era joven, quizás de 22 o 23 años. Tenía el pelo oscuro que se rizaba ligeramente en el cuello y los ojos del color de las nubes de tormenta. Una estrella de plata brillaba en su chaleco. «Lo siento, ayudante», balbuceó Sarah, retrocediendo rápidamente. Sabía que su nombre era Duncan Jenkins. Era uno de los 2 ayudantes que trabajaban para el Sheriff Morrison. Había llegado a Rawlins hacía unos 6 meses desde algún lugar del este, y los chismes del pueblo decían que huía de un compromiso roto. «No ha pasado nada», dijo Duncan, inclinando su sombrero. Sus ojos se detuvieron en su rostro por un momento, y algo en su expresión cambió. «¿Está usted bien, señorita?» Parece preocupada. Sarah sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero las contuvo. «Estoy bien, gracias». Se movió para rodearlo, pero él le tocó suavemente el brazo. «Perdone mi atrevimiento, pero he aprendido a reconocer cuando alguien lleva una carga pesada. Si hay problemas, la ley puede ayudar». La amabilidad en su voz casi rompió su determinación. Miró hacia la cabaña,
de donde empezaba a salir humo de la chimenea. La ley no puede ayudar con esto, susurró. No cuando una madre tiene el derecho de arreglar el matrimonio de su hija. La mandíbula de Duncan se tensó. Eres la hija de Margaret Lockwood. Oí hablar de ello ayer en el salón. Thomas Brennan comprando bebidas y presumiendo de su próxima boda. Sus ojos se oscurecieron. Eres solo una niña. Tengo 15 años, dijo Sarah, levantando la barbilla a pesar del miedo que la recorría. Lo suficientemente mayor para ser casada. Según mi madre, lo suficientemente mayor para salvar a mi familia de la pobreza. La amargura en su voz la sorprendió incluso a ella. Duncan la miró durante un largo momento. Sarah vio algo cambiar en su expresión. Una determinación que hizo que su corazón diera un vuelco. Eso no está bien, dijo en voz baja. Una chica debería poder elegir con quién se casa. Mi hermana fue forzada a un matrimonio en Pensilvania. La destruyó. Hizo una pausa, como si tomara una decisión. ¿Cuándo se supone que es la boda? El próximo sábado, dijo Sarah, con la voz quebrada. Dentro de 6 días. Duncan miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Luego se inclinó más cerca. Si quieres salir de esto, si quieres una oportunidad para una vida diferente, encuéntrame en el establo mañana por la noche a la medianoche. Puedo ayudarte a escapar de aquí, a un lugar donde puedas empezar de nuevo. A Sarah se le cortó la respiración. ¿Por qué me ayudaría? Ni siquiera me conoce. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, con una intensidad que la hizo sentir cálida a pesar del frío de octubre. Porque es lo correcto. Porque nadie debería ser vendido como una propiedad. Y porque osciló, ojalá alguien hubiera ayudado a mi hermana antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que Sarah pudiera responder, la voz de su madre sonó desde la cabaña. La llamaba con una impaciencia aguda. Duncan retrocedió, inclinando su sombrero de nuevo, como si solo hubieran intercambiado cumplidos sobre el tiempo. Pero mientras Sarah volvía corriendo a la casa, sintió una pequeña llama de esperanza encenderse en su pecho. Era la primera vez en semanas. El día y medio siguiente pasó con una lentitud agónica. Sarah cumplía con sus tareas diarias. Lavaba la ropa en el arroyo, preparaba las comidas, cuidaba de sus hermanos. Mientras tanto, su madre hablaba con entusiasmo de la boda. Hablaba del nuevo vestido que haría con la tela que Thomas había prometido comprar, y de cómo Sarah debería estar agradecida por un partido tan próspero. Cada palabra se sentía como otro clavo en un ataúd del que Sarah estaba desesperada por escapar. Vio a Duncan a distancia 2 veces más. Una vez cuando pasó a caballo en su patrulla, y otra cuando se detuvo en la tienda general mientras ella compraba harina. Cada vez él le dio un leve asentimiento, un recordatorio silencioso de su promesa. La noche antes de su huida planeada, Sarah yacía despierta, contando las horas hasta la medianoche. Había escondido sus pocas pertenencias preciosas en una pequeña bolsa de tela, un ferrotipo de su padre, el relicario de plata de su madre, de antes de que la desesperación endureciera su corazón, y la Biblia gastada que su abuela le había dado. No era mucho, pero era todo lo que tenía de una vida que una vez contuvo amor. Un cuarto para la medianoche, Sarah se levantó en silencio de su catre. Sus hermanos dormían profundamente, agotados de cortar leña todo el día. Su madre roncaba en la habitación de al lado. Era el sonido de una mujer que había bebido suficiente whisky barato para asegurar un sueño profundo. Sarah se puso su vestido más abrigado, uno de lana marrón que había pertenecido a su madre años atrás. Se envolvió un chal alrededor de los hombros. El suelo crujió cuando se movió hacia la puerta y se quedó helada, con el corazón martilleando, pero nadie se movió. Abrió la puerta con cuidado y se deslizó en la fría noche de octubre. La luna estaba casi llena, proyectando suficiente luz para guiarla por la calle silenciosa. Se dirigió hacia el establo en las afueras del pueblo. Duncan esperaba en las sombras, sosteniendo las riendas de 2 caballos. Su rostro estaba sombrío pero decidido a la luz de la luna. Temía que no vinieras, dijo en voz baja. Temía perder el valor, admitió Sarah con la voz temblorosa. Ahora que estaba allí, la enormidad de lo que estaba haciendo la abrumó.
Estaba dejando a su familia, su hogar, todo lo que había conocido. Duncan pareció sentir su vacilación. Se acercó, su voz era suave. No te mentiré, Sarah. Esto será difícil, pero quedarse será más difícil. Un matrimonio forzado con un hombre como Brennan es una muerte lenta del espíritu. Lo he visto suceder. ¿A dónde iremos?, preguntó Sarah, agarrando su pequeña bolsa con fuerza. Hay un pueblo llamado Cheyenne a unas 100 millas al sureste. Está creciendo rápido con el ferrocarril. Muchas oportunidades de trabajo. Tengo una amiga allí que dirige una pensión para mujeres respetables. Puede darte una habitación y ayudarte a encontrar empleo, quizás como costurera o ayudante de maestra. Hizo una pausa. Tengo algo de dinero ahorrado. No es mucho, pero será suficiente para que te instales. No puedo aceptar tu dinero, protestó Sarah, aunque la oferta le llenó los ojos de lágrimas. Puedes y lo harás, dijo Duncan con firmeza. Considéralo un préstamo si te hace sentir mejor. Puedes devolvérmelo algún día cuando estés establecida. La ayudó a montar uno de los caballos, una yegua dócil con una mancha blanca en la frente. Tenemos que cabalgar duro durante las primeras horas. Poner distancia entre nosotros y Rollins antes de que alguien se dé cuenta de que te has ido. Sarah asintió, tomando las riendas en sus manos. Mientras salían del pueblo, echó una última mirada por encima del hombro. Vio las formas oscuras de los edificios, la cabaña donde dormían sus hermanos. La culpa se retorció en su estómago, pero debajo corría una corriente de alivio tan poderosa que la mareó. Era libre. Por primera vez en meses, podía respirar. Cabalgaron durante la noche, siguiendo senderos que Duncan parecía conocer instintivamente. Los llevó lejos de los caminos principales, a través de valles donde la hierba crecía alta. Cruzaron arroyos donde el agua corría clara y fría. Cuando el cielo comenzó a clarear con los primeros indicios del amanecer, Duncan finalmente redujo el paso. «Descansaremos aquí un rato», dijo, guiándolos a un pequeño bosquecillo de álamos cerca de un arroyo. «Dejemos que los caballos beban y recuperemos el aliento». Sarah desmontó. Sus piernas temblaban por el largo viaje. Había montado a caballo antes, pero nunca por tanta distancia, y cada músculo de su cuerpo le dolía. Duncan le entregó una cantimplora y un poco de carne seca envuelta en un paño. «Gracias», dijo ella, con la voz ronca por el agotamiento y la emoción. «No sé cómo podré pagarte esto». Duncan se apoyó contra el tronco de un árbol, con el sombrero calado para protegerse del sol naciente. «Solo haz una buena vida para ti. Eso será pago suficiente». Estuvo en silencio por un momento. Luego añadió: «Mi hermana Elizabeth tenía 17 años cuando mi padre la casó con un rico comerciante que le doblaba la edad. Al principio me escribía cartas, tratando de fingir que todo estaba bien. Pero yo podía leer entre líneas. Él era cruel con ella y no tenía salida. Para cuando ahorré suficiente dinero para ir a ayudarla, había muerto dando a luz a un niño que nunca quiso. Su voz era áspera por un dolor antiguo. Sarah extendió la mano instintivamente y le tocó la suya. «Lo siento mucho». Duncan la miró de verdad, y Sarah sintió que algo cambiaba entre ellos. Una conexión que iba más allá de la gratitud o la simpatía. Cuando oía a Brennan en el salón hablando de su joven novia, como si fuera una pieza de ganado que había ganado en una subasta, supe que no podía dejar que la historia se repitiera. No si podía hacer algo al respecto. «¿No te meterás en problemas?», preguntó Sarah de repente, al darse cuenta. «Por ayudarme a escapar, mi madre estará furiosa. Thomas exigirá que le devuelvan su dinero». «Deja que yo me preocupe por eso», dijo Duncan con una leve sonrisa. «Dejé una carta con mi renuncia en el escritorio del sheriff. Para cuando la lean, estaremos muy lejos». Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. Renunció a su trabajo, pero ayudante Jenkins, quiero decir Duncan, no puede sacrificar su puesto por mí. Él negó con la cabeza. «De todos modos, he estado pensando en marcharme. Rollins es demasiado pequeño, demasiado anclado en sus viejas costumbres. Y por favor, llámame Duncan. Creo que ya hemos superado las formalidades». La calidez en sus ojos hizo que las mejillas de Sarah se sonrojaran. Descansaron durante 1 hora antes de continuar su viaje. Mientras cabalgaban por el paisaje de Wyoming,
Duncan le contó historias sobre su vida en el este, sobre crecer en un pueblo minero de Pensilvania, donde el cielo siempre era gris y las oportunidades escasas. Había venido al oeste en busca de aventuras y un nuevo comienzo, y había encontrado trabajo como ayudante gracias a su determinación y una aptitud natural para mantener la paz. Sarah se encontró abriéndose a su vez, contándole sobre su padre, sobre la infancia feliz que había terminado demasiado abruptamente cuando la enfermedad se lo llevó. Habló de su amor por la lectura, aunque los libros eran escasos en su casa, y de su sueño de convertirse algún día en maestra. Duncan escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas y animándola a dar más detalles. A medida que las millas pasaban bajo los cascos de sus caballos, Sarah se volvía cada vez más consciente de Duncan, no solo como su salvador, sino como un hombre. La forma en que se sentaba en su caballo con fácil confianza, el cuidado gentil que mostraba al ayudarla a cruzar terrenos difíciles, el sonido de su risa cuando ella hacía una broma nerviosa sobre sus pobres habilidades culinarias. Solo tenía 15 años, se recordó a sí misma, demasiado joven para tales pensamientos. Pero a su corazón no parecía importarle la propiedad. Viajaron durante 3 días completos, deteniéndose en granjas remotas donde Duncan cambiaba monedas por provisiones y comidas. Él era infaliblemente respetuoso, siempre asegurándose de que Sarah tuviera privacidad y comodidad. Dormía bien lejos de ella por la noche, con su saco de dormir junto al fuego. Pero Sarah notó la forma en que sus ojos la seguían, protectores y cada vez más tiernos. En la cuarta mañana, coronaron una colina y vieron Cheyenne extendiéndose debajo de ellos. El pueblo era más grande que Rawlins, con calles más anchas y edificios más sólidos. Las vías del tren brillaban bajo el sol de la mañana, y Sarah podía oír el silbato lejano de un tren. «Aquí estamos», dijo Duncan, y Sarah escuchó tanto alivio como algo más en su voz, algo que sonaba a arrepentimiento. «La pensión de la señora Catherine Hall está en el lado norte del pueblo. Es una buena mujer, justa y honesta. Ella cuidará de ti». Entraron en el pueblo atrayendo poca atención entre el bullicio de carros y peatones. Cheyenne estaba ocupada con el comercio y el crecimiento. Un lugar donde los recién llegados eran comunes y las preguntas escasas. Duncan los llevó a una casa de 2 pisos bien cuidada, con una valla blanca recién pintada y jardineras en las ventanas. Una mujer de unos 50 y tantos años, con ojos amables y cabello canoso, abrió la puerta. Su rostro se iluminó al ver a Duncan. «Duncan Jenkins, qué alegría verte. Ha pasado casi un año desde que te fuiste de Cheyenne. Entra, entra». Sus ojos se posaron en Sarah con curiosidad, pero sin juicio. «Señora Hall, necesito pedirle un favor», dijo Duncan, quitándose el sombrero al entrar en el ordenado salón. «Esta es la señorita Sarah Lockwood. Necesita un lugar seguro donde quedarse y un trabajo honesto. Esperaba que tuviera una habitación disponible». Catherine Hall estudió a Sarah con ojos agudos pero compasivos. «Huyendo de algo, querida». Sarah levantó la barbilla encontrando la mirada de la mujer mayor. «Un matrimonio que no elegí, señora. Quiero abrirme mi propio camino en el mundo». Catherine asintió lentamente. «Admiro tu valor. Yo misma huí de una situación similar hace muchos años. Sí tengo una habitación disponible y sé que la señora Patterson de la tienda de vestidos está buscando una ayudante. ¿Sabes coser?» «Sí, señora», dijo Sarah, con la esperanza creciendo en su pecho. «Mi madre me enseñó antes de que…» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Entonces iremos a verla mañana», dijo Catherine con firmeza. «Pareces agotada, niña. Déjame mostrarte tu habitación. Puedes darte un baño caliente y una comida decente». Mientras Catherine llevaba a Sarah arriba, Duncan permaneció en el salón. Cuando Sarah regresó después de asearse y cambiarse a su único otro vestido, lo encontró todavía allí. Estaba de pie junto a la ventana con el sombrero en las manos. Se giró al oír sus pasos, y la expresión de su rostro hizo que a Sarah le doliera el corazón. «Debería irme», dijo Duncan en voz baja. «Necesito encontrar trabajo, y tú necesitas tiempo para instalarte aquí». «¿A dónde irá?», preguntó Sarah, tratando de ocultar el pánico en su voz.
La idea de que se fuera de repente se sentía insoportable. El sheriff de aquí podría estar contratando, dijo Duncan. O podría probar suerte en la ganadería. Hay trabajo para los que están dispuestos a hacerlo. Dio un paso más cerca. Sarah, quiero que sepas que vas a estar bien. Eres más fuerte de lo que crees. Solo estoy bien gracias a ti, dijo Sarah, con la voz embargada por la emoción. Renunciaste a todo para ayudarme. Nunca lo olvidaré. Duncan extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla. Un gesto que duró solo un momento, pero que pareció detener el tiempo. Mereces una oportunidad de ser feliz, de elegir tu propio camino. Prométeme que la aprovecharás. Lo prometo, susurró Sarah. Dejó una pequeña bolsa de cuero sobre la mesa, el dinero que había mencionado, y luego se fue, caminando hacia la tarde de Cheyenne. Sarah se quedó en la ventana, observando hasta que su figura desapareció entre la multitud. Sintió como si un pedazo de su corazón se hubiera ido con él. Las semanas siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias. Fiel a su palabra, Catherine Hall presentó a Sarah a la señora Patterson. Era una mujer enérgica pero justa que dirigía la mejor tienda de vestidos de Cheyenne. La habilidad de Sarah con la aguja impresionó a la señora Patterson y fue contratada de inmediato. Tenía un salario modesto que incluía el almuerzo 6 días a la semana. Sarah se volcó en su trabajo, agradecida por la distracción de los pensamientos sobre Duncan. Compartía habitación con otra chica de su edad llamada Emily, que trabajaba como ayudante de maestra en la escuela. Emily era alegre y habladora, y ayudó a Sarah a navegar por las complejidades sociales de la vida en el pueblo. Pero por la noche, acostada en su estrecha cama, Sarah no podía dejar de pensar en unos ojos grises y una sonrisa amable, en unas manos fuertes que la estabilizaban en un caballo, en un hombre que había sacrificado su puesto y su seguridad para darle la libertad. Intentaba decirse a sí misma que era solo gratitud, solo el afecto natural de una persona rescatada por su Salvador. Pero su corazón sabía que era algo más. Pasaron casi 2 meses. El invierno se instaló en Cheyenne con nieve ligera y vientos gélidos. Sarah acababa de cumplir 16 años a finales de noviembre. Un cumpleaños que celebró en silencio con Catherine y Emily con un pastel en el salón de la pensión. Había ahorrado la mayor parte de su salario, decidida a devolver a Duncan cada centavo que había gastado en su huida e instalación. Luego, en una gélida mañana de diciembre, mientras Sarah arreglaba cintas en el escaparate de la tienda, oyó la voz sorprendida de la señora Patterson. «Vaya, ayudante Jenkins, ¿qué le trae a nuestro establecimiento?» La cabeza de Sarah se levantó tan rápido que casi derriba un expositor de botones. Allí, de pie en la puerta con copos de nieve derritiéndose en su pelo oscuro, estaba Duncan. Llevaba de nuevo una placa de ayudante y parecía más delgado de lo que recordaba. Pero sus ojos grises eran cálidos cuando la encontraron al otro lado de la tienda. «Oí que tenía una excelente costurera trabajando para usted», dijo Duncan, aunque nunca apartó la vista de Sarah. «Necesito que me hagan una camisa nueva. Las patrullas de invierno son duras con la ropa». La señora Patterson, que era lo suficientemente astuta como para reconocer que algo más profundo estaba sucediendo, sonrió con complicidad. «Señorita Lockwood, ¿por qué no le toma las medidas al ayudante Jenkins y discute lo que necesita? Estaré en la trastienda si necesita ayuda». Las manos de Sarah temblaban mientras cogía su cinta métrica. Duncan se acercó, y ella pudo oler el aroma limpio a jabón y cuero. «Has vuelto», dijo ella, con la voz apenas un susurro. «Te has convertido en ayudante aquí». «Me presenté el mismo día que te traje al pueblo», admitió Duncan. «El sheriff Thompson me contrató en una semana. He estado trabajando aquí todo este tiempo». Hizo una pausa, sus ojos escrutando su rostro. «Me mantuve alejado porque pensé que necesitabas tiempo para instalarte, para descubrir quién quieres ser sin que nadie te influya. Pero Sarah, ya no puedo mantenerme alejado». Sarah lo miró, con el corazón latiendo con fuerza. «Me alegro de que estés aquí. He pensado en ti todos los días desde que te fuiste». La mano de Duncan se alzó para ahuecarle el rostro, su pulgar acariciando suavemente su mejilla. «Ahora tienes 16 años. Todavía eres joven. Lo sé. Y yo tengo 23. No quiero apresurarte ni presionarte a nada. Pero necesito que sepas que estos últimos 2 meses
Han sido los más largos de mi vida. Te ayudé a escapar de ese matrimonio forzado porque era lo correcto. Pero en algún momento de ese viaje, me enamoré de ti. La tienda pareció desvanecerse hasta que no hubo nada más que ellos dos. Estaban de pie bajo la luz invernal que entraba por la ventana. Yo también me enamoré de ti, dijo Sara, las palabras saliendo en un torrente. Intenté decirme que era solo gratitud, pero es mucho más que eso. Eres amable y valiente, y me viste como una persona que valía la pena salvar cuando mi propia madre solo me veía como algo para vender. Duncan la atrajo a sus brazos, abrazándola con fuerza. Vales todo, Sara, todo y más. Se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Quiero cortejarte como es debido, si me lo permites. Quiero llevarte a eventos sociales y cenas de la iglesia. Quiero darte tiempo para crecer y aprender quién eres. Y algún día, si me aceptas, quiero casarme contigo. Pero solo cuando estés lista, solo cuando lo elijas libremente. Sara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría. Sí, dijo simplemente. Sí a todo. Fiel a su palabra, Duncan cortejó a Sara con paciencia y devoción. Iba a la tienda de vestidos cada pocos días, a veces con recados legítimos, a veces con excusas transparentes solo para verla sonreír. La llevó a eventos sociales de la iglesia, donde bailaron y rieron con otros jóvenes. Le trajo libros de la pequeña biblioteca de préstamo, alimentando su hambre de aprender. Los domingos después de la iglesia, paseaban por el arroyo a las afueras del pueblo. Hablaban de todo y de nada, construyendo una base de amistad bajo su amor cada vez más profundo. Catherine Hall observaba su cortejo con aprobación. Ocasionalmente le recordaba a Duncan los límites apropiados y se aseguraba de que Sarah nunca se viera comprometida. Pero también fomentaba la relación, viendo en Duncan a un hombre verdaderamente bueno y en Sarah a una joven que florecía en su propia fuerza. Cuando llegó la primavera de 1877, Sarah recibió una carta reenviada desde Rawlins. Era de su hermano William, el mayor de sus hermanos con 13 años. Su letra era cuidadosa y laboriosa, claramente una tarea difícil para él. Querida Sarah, decía la carta, mamá sigue muy enfadada, pero los chicos y yo te echamos de menos. Thomas Brennan se emborrachó y se cayó del caballo. Se rompió la pierna mal y ahora no puede trabajar mucho. Mamá dice que es tu culpa por huir y traer mala suerte, pero yo creo que quizás Dios te estaba cuidando. Espero que estés a salvo donde quiera que estés. Tu hermano, William. Sarah le mostró la carta a Duncan esa noche mientras estaban sentados en el porche de la pensión bajo la atenta mirada de Catherine. Duncan la leyó con atención, luego la dobló y se la devolvió. ¿Te arrepientes de haberte ido?, preguntó suavemente. Sarah negó con la cabeza firmemente. Ni por un momento. Me siento fatal porque mis hermanos siguen luchando, pero no puedo salvarlos sacrificándome. Quizás algún día, cuando sea mayor y esté establecida, pueda ayudarlos, pero no de esta manera. Duncan tomó su mano, entrelazando sus dedos. Tienes el corazón más grande de todas las personas que he conocido. Tus hermanos tienen suerte de tener una hermana que se preocupa tanto. Estuvo en silencio por un momento. Sarah, he estado ahorrando dinero de mi salario de ayudante. He estado mirando parcelas de tierra fuera del pueblo, pensando en el futuro, en construir algo permanente. El pulso de Sarah se aceleró. ¿Qué tipo de algo? Un rancho, con el tiempo. Nada grande al principio, pero suficiente para un pequeño rebaño de ganado y algunos caballos. Una casa con cimientos de verdad y ventanas de cristal. Espacio para una familia algún día. Sus ojos se encontraron con los de ella. Quiero construir una vida contigo, Sarah. Sé que todavía eres joven, pero estoy dispuesto a esperar todo lo que necesites. Sarah pensó en la chica que había sido 8 meses atrás, aterrada e impotente, siendo vendida a un hombre que no amaba. Luego pensó en la mujer en la que se estaba convirtiendo, ganando su propio salario, tomando sus propias decisiones, amada por un hombre que la respetaba lo suficiente como para esperar a que estuviera lista. No quiero esperar demasiado, dijo Sarah en voz baja. Cumpliré 17 en noviembre. Quizás podríamos hablar de una boda la próxima primavera.
Eso nos daría tiempo para ahorrar dinero y planificar adecuadamente. El rostro de Duncan se iluminó con tal alegría que Sarah no pudo evitar reír. La atrajo hacia él, consciente de la propiedad, pero incapaz de contener por completo su felicidad. Primavera de 1878, dijo. Pasaré cada día hasta entonces construyéndonos un hogar y un futuro. Te haré la mujer más feliz de Wyoming. Lo juro. El año que siguió fue de trabajo duro y dulce anticipación. Duncan compró 20 acres de buen pastizal con un arroyo que lo atravesaba, a solo unas millas de Cheyenne. Con la ayuda de otros ayudantes y hombres del pueblo, comenzó a construir una pequeña casa de rancho, trabajando cada momento libre que tenía. Sarah continuó en la tienda de vestidos. Sus habilidades mejoraron hasta que la señora Patterson le confió el trabajo más delicado. Ahorró cada centavo que pudo, comprando tela para su vestido de novia y artículos para el hogar que necesitarían. En las tardes cálidas, Duncan llevaba a Sarah a ver el progreso de su futuro hogar. Se paraban en el esqueleto enmarcado de lo que sería su casa, y Duncan describía dónde estaría cada habitación, cómo planeaba ampliarla a medida que su familia creciera. Sarah se apoyaba en él, respirando el aroma a serrín y posibilidad, y se maravillaba de lo diferente que se había vuelto su vida. Para el otoño la casa estaba completa. Era modesta, pero bien construida, con 2 dormitorios, una cocina con una estufa de hierro fundido y un salón con una chimenea de verdad. Duncan había construido los muebles él mismo, piezas robustas que durarían generaciones. Sarah, Catherine y Emily ayudaron a hacer cortinas y edredones, llenando la casa vacía de color y calidez. En noviembre, Sarah cumplió 17 años. Duncan le regaló un hermoso relicario de plata grabado con sus iniciales, y dentro había colocado una pequeña fotografía de sí mismo. Sarah lo llevaba todos los días, sintiendo su peso contra su corazón como una promesa. Se casaron en una brillante mañana de abril de 1878 en la pequeña iglesia de Cheyenne. Catherine Hall fue la testigo de Sarah y el sheriff Thompson el de Duncan. Sarah llevaba un vestido que había hecho ella misma, de seda color crema con encaje en el cuello y los puños. Duncan llevaba un traje nuevo, su pelo cuidadosamente peinado, sus ojos brillando de amor mientras Sarah caminaba por el pasillo hacia él. Cuando el ministro le preguntó si aceptaba a este hombre como su esposo, la voz de Sarah sonó clara y fuerte. Sí, quiero. Sin vacilación, sin miedo. Esta fue su elección, hecha libremente, y eso marcó toda la diferencia. El desayuno de bodas se celebró en la pensión de Catherine. Amigos del pueblo trajeron platos y buenos deseos. Emily lloró lágrimas de felicidad y le hizo prometer a Sarah que la visitaría a menudo. La señora Patterson les regaló un hermoso edredón como regalo de bodas. El sheriff Thompson dio un discurso sobre cómo Duncan era el mejor ayudante con el que había trabajado y Sarah una mujer de notable coraje. Cuando el sol comenzó a ponerse, Duncan ayudó a Sarah a subir a su carro. Sus pocos regalos de boda estaban cuidadosamente empaquetados en la parte de atrás. Condujeron hasta su rancho, su hogar, el lugar donde construirían su vida juntos. Duncan llevó a Sarah en brazos por el umbral, ambos riendo de la tradición, y luego estaban solos en la casa que olía a madera nueva y a nuevos comienzos. ¿Feliz?, preguntó Duncan, atrayendo a Sarah a sus brazos. Más feliz de lo que jamás pensé posible, respondió Sarah con sinceridad. Pensó en la chica que había sido, aterrorizada y atrapada, y en la mujer en la que se había convertido, de pie en su propia casa con un hombre que la amaba. Me salvaste la vida, Duncan Jenkins. Él negó con la cabeza. Su mano se alzó para acunar su rostro. No, amor. Tú te salvaste a ti misma. Yo solo te di un caballo y te señalé la dirección correcta. Todo lo demás, toda esta fuerza y gracia, eso es todo tuyo. Esa noche, mientras yacían juntos por primera vez como marido y mujer, Sarah finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente libre. No solo libre de un matrimonio forzado, sino libre para amar, para elegir, para construir algo hermoso de las cenizas de lo que casi la había destruido. Los años que siguieron estuvieron llenos de desafíos y alegrías. Duncan continuó su trabajo como ayudante,
mientras construía su rancho. Sarah descubrió que tenía talento para criar gallinas y vender huevos, lo que aumentaba sus ingresos. También aceptó trabajos de costura desde casa, creando hermosas prendas para las damas de Cheyenne. En la primavera de 1879, Sarah dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamaron Daniel Thomas Jenkins. Duncan lloró cuando sostuvo a su hijo por primera vez, abrumado por la bendición de la paternidad. Sarah, agotada pero radiante, observó a su esposo acunar a su bebé y supo que así era como debía ser el amor, tierno, feroz y real. 2 años después, llegó su hija, una niña con el pelo oscuro de su madre y los ojos grises de su padre. La llamaron Elizabeth Catherine, en honor a la hermana perdida de Duncan y a la mujer que había ayudado a Sarah a comenzar su nueva vida. Catherine Hall, ahora con 60 y tantos años, los visitaba a menudo y mimaba a los niños como si fueran sus propios nietos. En 1883, cuando Sarah tenía 22 años y Duncan 30, recibieron otra carta de Rollins. Esta vez era de William de nuevo, ahora con 19 años. Escribió que su madre había fallecido el invierno anterior. Su salud se había quebrado por años de bebida y amargura. Los hermanos menores habían sido acogidos por varios parientes, pero William trabajaba en un rancho a las afueras de Rollins y le iba bien. Preguntó si podría visitar a Sarah alguna vez, si ella estaría dispuesta a verlo. Sarah le mostró la carta a Duncan entre lágrimas. «Necesito verlo», dijo. «Es mi hermano, y nada de lo que pasó fue su culpa». «Por supuesto», dijo Duncan, abrazándola. «Tenemos sitio aquí. Puede quedarse todo el tiempo que quiera». William llegó 3 semanas después, un joven alto con manos callosas y los ojos amables de su padre. Miró la casa del rancho, los campos bien cuidados y el robusto granero. Miró a los hijos felices de su hermana jugando en el patio. «Lo hiciste bien, Sarah», dijo, con la voz embargada por la emoción. «Muy bien». Sarah lo abrazó con fuerza. «Tú también puedes hacerlo bien, William. Quédate aquí. Trabaja con Duncan. Aprende el negocio del rancho. No tienes que volver a Rollins si no quieres». William se quedó 2 meses, trabajando junto a Duncan y aprendiendo todo lo que pudo sobre cómo dirigir un rancho exitoso. Cuando finalmente se fue con el dinero que Duncan le había pagado por su trabajo, habilidades que podría usar en cualquier lugar, y la promesa de que siempre tendría un hogar con ellos si lo necesitaba. Para 1885, el rancho de los Jenkins había crecido a más de 100 acres con un considerable rebaño de ganado. Duncan había dejado su puesto de ayudante para dedicarse a tiempo completo a la ganadería, aunque todavía ayudaba al sheriff ocasionalmente cuando surgían problemas. Sarah se había hecho conocida en todo el condado por su hermosa costura y su espíritu generoso. A menudo acogía a mujeres jóvenes que necesitaban trabajo u orientación. Su familia también había crecido. Además de Daniel y Elizabeth, ahora tenían gemelos, Jacob y James, nacidos en 1884. La casa se había ampliado 2 veces para alojar a todos, y resonaba con risas y el caos de una vida familiar ajetreada. Una tarde a finales de verano, Duncan y Sarah se sentaron en el porche viendo el sol ponerse sobre sus tierras. Los niños estaban en la cama, agotados de un día de juegos y tareas. Duncan sostenía la mano de Sarah, su pulgar trazando suaves círculos en su palma. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido tu vida si te hubieras casado con Brennan?, preguntó Duncan en voz baja. Sarah se estremeció, a veces, generalmente en pesadillas. Luego me despierto y recuerdo dónde estoy, con quién estoy, y el miedo desaparece. Se giró para mirar a su esposo, viendo la plata que comenzaba a aparecer en su pelo oscuro. Las líneas alrededor de sus ojos por años de entrecerrarlos al sol. Estaba más guapo ahora que a los 23 años. Curtido, fuerte y firmemente suyo. «Yo también pienso en ello», admitió Duncan. «Pienso en pasar a tu lado esa mañana y no detenerme. En tener demasiado miedo para ayudar. En perderme todo esto, a ti, a nuestros hijos y a esta vida que hemos construido». La atrajo más cerca. «Doy gracias a Dios todos los días por haberme detenido, por haber escuchado mi conciencia en lugar de ir a lo seguro.
Eres un héroe, Duncan Jenkins, dijo Sarah en voz baja. Mi héroe siempre. No, dijo Duncan, besándole la frente. Somos héroes el uno para el otro. Eso es lo que hace que funcione. En 1890, cuando Sarah tenía 29 años y Duncan 37, celebraron su 12º aniversario. Fue con una fiesta a la que asistió la mitad de Cheyenne. Su rancho era ahora uno de los más exitosos de la región, y sus hijos se estaban convirtiendo en jóvenes excelentes. Daniel, con 11 años, ya mostraba la aptitud de su padre para la ganadería y la justicia. Elizabeth, con 9, tenía la creatividad de su madre y trabajaba junto a Sarah, aprendiendo a coser diseños intrincados. Los gemelos, ahora con 6 años, eran salvajes y enérgicos, pero fundamentalmente de buen corazón. Catherine Hall, ahora con 74 años y moviéndose más despacio, pero todavía tan aguda como siempre, se sentó en el lugar de honor en la celebración. Levantó su vaso de limonada cuando Duncan pidió la atención de todos. Hace 12 años, dijo Duncan, con el brazo alrededor de la cintura de Sarah. Conocí a una chica que tenía todas las razones para estar rota, pero se negó a romperse. La ayudé a escapar de una situación terrible. Pero lo que no sabía entonces era que ella también me estaba ayudando a escapar a mí. Escapar de una vida de arrepentimientos, de la culpa de no haber salvado a mi hermana, de una soledad que ni siquiera sabía que sentía. Sarah, me lo has dado todo. Un hogar, una familia, un propósito. Me has hecho un hombre mejor. Sarah se puso de puntillas para besarlo, sin importarle que todos estuvieran mirando. Y tú me diste la libertad, dijo. La libertad de elegir mi propio camino, de amar a quien quiero amar, de convertirme en quien estaba destinada a ser. Todo lo bueno en mi vida comenzó la noche que me esperaste en ese establo con 2 caballos y una promesa. Los invitados estallaron en aplausos y vítores. La música comenzó. Un violinista y un hombre con una guitarra, y pronto las parejas bailaban en el patio mientras las estrellas aparecían sobre Wyoming. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y los niños estuvieran dormidos, Sarah y Duncan estaban en el dormitorio de la casa que habían construido juntos. A través de la ventana, podían ver sus tierras extendiéndose bajo la luz de la luna, pacíficas y prósperas. Quiero decirte algo, dijo Sarah, tomando las manos de Duncan entre las suyas. Estoy embarazada de nuevo. El bebé debería llegar en primavera. El rostro de Duncan se iluminó con una amplia sonrisa. La atrajo hacia él, una mano descansando suavemente sobre su vientre a un plano. Otra bendición, murmuró. Otra aventura. ¿Estás feliz?, preguntó Sarah, aunque podía ver la respuesta en sus ojos. Feliz ni siquiera empieza a describirlo, dijo Duncan. Estoy completo, estoy en casa, estoy exactamente donde se supone que debo estar, con exactamente con quien se supone que debo estar. Su quinto hijo, una niña a la que llamaron Grace Margaret, nació en abril de 1891. Margaret por la madre de Sarah, porque Sarah finalmente había hecho las paces con el pasado. Podía reconocer que su madre había hecho lo mejor que pudo con opciones limitadas y una desesperación abrumadora. Grace, porque eso es lo que Sarah sentía cada vez que miraba a su familia, su hogar, su vida. Una vida que había sido salvada por un vaquero con un corazón amable y principios firmes. A medida que los años continuaron pasando, la familia Jenkins se convirtió en una piedra angular de su comunidad. Daniel creció para convertirse en ranchero, asumiendo más de las operaciones a medida que Duncan comenzaba a envejecer. Elizabeth se casó con un maestro de Cheyenne y abrió una escuela para niñas. Se centró en dar a las jóvenes oportunidades de educación e independencia. Los gemelos se convirtieron en socios comerciales, abriendo una exitosa tienda de alimentos para animales. Grace, la pequeña de la familia, mostró un talento temprano para la música y llenó la casa del rancho con melodías de piano. En 1902, cuando Sarah tenía 41 años y Duncan 48, hicieron un viaje de regreso a Rawlins. Era la primera vez desde la huida de Sarah 26 años antes. El pueblo había cambiado, se había vuelto más grande y moderno. La vieja cabaña donde Sarah había crecido ya no estaba,
reemplazada por un nuevo edificio. Thomas Brennan había muerto años atrás, solo y en gran parte sin que nadie lo llorara. Visitaron la tumba de su padre y Sarah colocó flores en la lápida desgastada. «Lo logré, papá», susurró. «Encontré el amor, amor de verdad, tal como querías para mí». Duncan estaba a su lado, sus manos firmes sobre su hombro, su presencia un consuelo constante después de todos estos años. Habían capeado tormentas juntos, tanto literales como figurativas. Habían perdido un bebé entre los gemelos y Grace, un dolor que casi los había roto a ambos, pero que finalmente fortaleció su vínculo. Habían sobrevivido a sequías e inviernos duros, enfermedades del ganado y crisis económicas. A través de todo, su amor había permanecido como el cimiento sobre el que se construyó todo lo demás. En su 25º aniversario en 1903, sus hijos les organizaron una gran celebración en el rancho. Amigos y vecinos vinieron de millas a la redonda. William, ahora con 43 años y un ranchero exitoso con esposa y 4 hijos, viajó desde su propio rancho en Montana para asistir. Catherine Hall había fallecido pacíficamente 2 años antes, pero su memoria fue honrada con historias y brindis. Mientras Sarah estaba rodeada de sus hijos, sus nietos que ya habían comenzado a llegar, y el esposo que había cambiado el curso de toda su vida, se sintió abrumada por la gratitud. Pensó en esa aterrorizada niña de 15 años que se había deslizado en la noche sin nada más que una pequeña bolsa de pertenencias y una esperanza desesperada. Pensó en el joven que había arriesgado todo para ayudar a una extraña porque era lo correcto. Duncan la encontró entre la multitud y le extendió la mano, invitándola a bailar mientras los músicos tocaban un vals. Sarah tomó su mano, encajando contra él tan naturalmente como respirar. Se movieron juntos al ritmo de la música, décadas de compañerismo evidentes en cada paso. «¿Sin arrepentimientos?», preguntó Duncan en voz baja, repitiendo una pregunta que había hecho muchas veces a lo largo de los años. «Ni uno solo», respondió Sarah como siempre lo hacía. «Solo que no te encontré antes», dijo Duncan, atrayéndola más cerca. «Pero por otro lado, quizás todo sucedió exactamente cuando se suponía que debía suceder. El momento adecuado, el lugar adecuado, las personas adecuadas, el amor adecuado», añadió Sarah, mirando a sus ojos que todavía hacían que su corazón se acelerara incluso después de 25 años de matrimonio. «El amor adecuado», asintió Duncan, y la besó allí, en medio de la pista de baile, rodeados de todos los que amaban. Celebrando una vida que había comenzado con una huida y se había convertido en una historia de amor para la posteridad. Mientras el sol se ponía sobre su rancho de Wyoming esa noche, pintando el cielo en tonos de oro, rosa y púrpura, Sarah y Duncan estaban de la mano, observando a su familia. Sus hijos reían y jugaban con sus propios hijos, continuando tradiciones y creando otras nuevas. La tierra que tanto habían trabajado para construir era próspera y hermosa, un testimonio de determinación y compañerismo. Sarah apoyó la cabeza en el hombro de Duncan, sintiendo el sólido calor de él a su lado. Hacia esto había escapado esa medianoche de octubre de 1876, aunque no lo sabía entonces. No solo la libertad de un matrimonio forzado, sino la libertad de amar profundamente, de construir algo significativo, de elegir su propio destino. Duncan le dio un beso en la parte superior de la cabeza, su brazo seguro alrededor de su cintura. Él la había salvado esa noche con 2 caballos y la promesa de un nuevo comienzo. Pero en verdad, se habían salvado el uno al otro. 2 almas que encontraron exactamente lo que necesitaban de la manera más inesperada. Juntos habían creado algo hermoso y duradero, un legado de amor y coraje que resonaría a través de generaciones. La chica que se negó a ser vendida y el vaquero que la ayudó a escapar se habían convertido en algo que ninguno de los dos había imaginado esa noche desesperada de hace tanto tiempo. Se habían convertido en un hogar el uno para el otro, un puerto seguro en todas las tormentas. Un amor que había comenzado con un rescate y se había convertido en algo eterno. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido sobre Wyoming, Sarah sonrió, completamente contenta. Había vivido la vida que eligió, amado al hombre que quiso
y creado una familia basada en la libertad, el respeto y una devoción inquebrantable. Era todo lo que había soñado, y mucho más. Y en algún lugar del aire fresco de la tarde, si escuchabas con atención, podrías haber oído el eco de los cascos de los caballos de hace mucho tiempo. Dos caballos llevando a dos personas hacia un futuro que ninguno podría haber predicho, pero que ambos atesorarían por todos sus días. El sonido de la huida convirtiéndose en el sonido de volver a casa. El final de una historia y el comienzo de otra, entrelazadas para siempre en los amplios espacios abiertos del oeste americano.